ciencia. Ese milagro improbable que surgió sobre la Tierra. ¿Por qué aquí, en esta pequeña galaxia? ¿Para qué tenemos este privilegio? El universo te está llamando. Más de 30 millones de personas están migrando de sus países por guerra, trabajo o cambio climático. Estamos perdiendo más de 150 especies de animales y plantas cada día. Nuestros polos se están derritiendo. Estamos buscando nuevos planetas habitables. Para 2050, tenemos que alimentar a 10.000 millones de personas. Hoy, las bacterias están curando el cáncer y construyendo materiales biodegradables. Los datos son el nuevo petróleo del mundo. Somos los protagonistas de la gran revolución de la sociedad del conocimiento. Los próximos 100 años pueden ser la mejor o la peor historia de la especie humana. ¿Qué futuro quieres construir? La vida te está llamando. Toma conciencia hoy. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. Iniciamos la última sesión de esta quinta jornada de Congreso Futuro con el panel Población del Futuro. Estimaciones de la ONU proyectan que la población mundial aumentará en más de 1.000 millones de personas en los próximos 15 años. ¿Qué consecuencias tendrá este crecimiento? ¿Cómo nos organizaremos para comer, trabajar y habitar el planeta de manera sustentable? ¿Cómo enfrentaremos las grandes enfermedades del mañana? Para reflexionar acerca de estas temáticas nos acompañará Anna Rosling, socióloga sueca, cofundadora de la Fundación Gapminder, y también Carlos Passarelli, director de ONU-SIDA. Invitamos a pasar al escenario a Anna Rosling, socióloga, fotógrafa y desarrolladora sueca, cofundadora de la Fundación Gapminder, diseñadora de la interfaz de la famosa herramienta Trendalizer y creadora de Dollar Street. Bienvenida, Ana. Hola a todos, es un placer estar aquí. Debo decirles primero que pensé que tenía 20 minutos y en realidad tengo 15. Y eso afecta un poco la velocidad a la que voy a avanzar. Pero también puedo admitir que estuve hablando con las personas backstage porque vieron sin querer que yo tenía 200 diapositivas en mi presentación. Me dijeron, esto no va a funcionar. Yo dije que sí y me preguntaron si sabía que tenía 15 minutos y le dije, no, pensé que tenía 20. Entonces aquí tienen la idea de con qué tenemos que trabajar, 200 diapositivas. Bien, primero que todo, creo que algunos de ustedes ya respondieron esta encuesta, ¿verdad? ¿O la completaron? Bueno, comencemos aquí. Yo soy de Gapminder y somos una organización sin fines de lucro pequeña en Suecia y hacemos material educativo y estamos tratando de hacer estas tendencias globales en estas pequeñas partes del mundo y estamos tratando de que esto sea más entendible. Y trabajamos para tener una cosmovisión en base a los hechos, para que todos lo puedan entender. Y luchamos contra 3 megaconceptos. Uno, ahí está la pantalla, fantástico. Uno es que el mundo está dividido en 2. Otro es que el mundo se está empeorando, esto es lo que las personas piensan. Y tercero, la población sigue creciendo. Entonces, en la conferencia sobre el futuro, creo que deberíamos estudiar el presente y luego vamos a ver el futuro. Voy a mostrarles 3 preguntas que ustedes respondieron. La primera es que ahora está en inglés porque en realidad no hablo español, así que, bueno, espero que las preguntas que recibieron fue la pregunta correcta. Los expertos piensan que el clima se hará más frío, igual o se calentará. Calentará es la respuesta correcta. Y en los Estados Unidos, 81% obtuvo la respuesta correcta porque la hemos preguntado en 14 países diferentes. Y voy a comparar sus resultados con los resultados de otros países.
Aquí es como le fue a los países. Y pueden ver que en muchos países las personas saben que el clima debe calentarse un poco, ¿verdad? ¿Y qué tal con ustedes? ¿Dónde quedó Chile? Lo hicieron bastante bien. No están tan bien como Hungría, pero casi. ¿Qué ocurre con las vacunas? 80% de los niños son vacunados hoy en día. Se lo comparé con los Estados Unidos porque creo que es entretenido. Así es como respondió la población de Estados Unidos. 17% obtuvo la respuesta correcta y así le fue el resto de los países. Y son resultados bastante malos. Japón 6%, España 13%, etc. Y Suecia va bastante bien allí arriba, pero sigue siendo solamente 21%. ¿Y cuál es el problema? Si yo les hubiera preguntado o pedido que respondieran una pregunta con 3 alternativas de respuesta, A, B o C, sin darles un texto en la pregunta, ustedes tendrían un 33% correcto. Entonces algo está ocurriendo. ¿Por qué a todos les va mal en esta respuesta? No es aleatorio. Si hubiesen sido chimpancés, hubieran obtenido 33% correcto en cada país aleatoriamente, pero este no es el caso. ¿Y qué tal ustedes? 34. A la par con el chimpancé, por lo menos está bastante bien. ¿Qué ocurre con la escolaridad? ¿Cuántas mujeres de 30 años o mayor han asistido al colegio? 9 años. 26% de la población estadounidense obtuvo la respuesta correcta. Bastante bien. Bélgica, al fondo, con 13%. A nadie le ganó al chimpancé sin leer. ¿Y qué tal ustedes? 19%. No están tan bien, pero le ganaron a algunos. Bueno, ¿qué ocurre aquí? Hicimos la prueba en estos 14 países y 15% de las personas encuestadas obtuvieron 0 correcto en las 13 preguntas. 0. Ninguna respuesta correcta. Y así salió en el resto. Hubo una persona con un puntaje de 11 y nadie con 12 correctos. Eliminé la pregunta del clima. Eso es casi una pregunta de control, donde todos acertan. Pero cuando preguntan cualquier otra cosa sobre el resto del mundo, hay respuestas bastante equivocadas, siempre. ¿Qué ocurre? Solamente 10% respondieron mejor que los chimpancés. Qué triste. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Probablemente es un problema con nuestro cerebro, cómo lidiamos con la información. Y también tiene que ver con cómo obtenemos esa información. La mayoría de nosotros no vamos a las estadísticas, acudimos a las noticias. Y en las noticias vemos desastres, guerras, refugiados, lugares felices, lugares exóticos, animalitos lindos, y vemos culturas haciendo cosas de cultura. Y tratamos de combinar estas cosas en nuestra cosmovisión, pero solamente combina estos eventos extraordinarios. No metemos nada de lo normal en este grupo. Y cuando le preguntamos a las personas cómo piensan que está el mundo, si está mejorando o empeorando, pueden ver que la mayoría, aquí está en los Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría piensa que el mundo se está empeorando. Pero estudiemos estas cifras, no lo tienen que estudiar con detalle. Vamos a estudiar algunas cosas que han declinado, que es lo bueno. Menos niños mueren, menos soldados mueren, menos infecciones de VIH, menos muertes por accidentes de aviones están reduciéndose, menos de... Ustedes entienden la idea. Y hay otras cosas que están mejorando: el derecho de la mujer a votar, alfabetización, niñas en el colegio, nuevas películas, supervivencia de cáncer infantil, mejor agua, etc. Hay muchas cosas que están mejorando y esto no significa que todo esté bien, no significa que todo va a ser perfecto, pero de hecho las cosas se están mejorando. Teniendo esto en mente, ¿qué ocurre con dónde viven las personas? Tenemos 1.000 millones en las Américas, 1 en África, 1 en Europa y 4 en Asia. Entonces el código rosado es 1114. Y estudiando el futuro veremos que esto es lo que va a ocurrir. Dividimos al norte y sur. Y
Europa oeste y este, occidental y oriental. Y aquí es donde la población mundial futura se va a encontrar. No habrá nadie aquí, nada va a ocurrir. Entonces, para poder entender el mundo tenemos que pensar en ello en 4 niveles. Tenemos el nivel más pobre, este nivel, nivel número 2, nivel 3 y nivel 4. La mayoría de nosotros en esta sala creo que estamos a nivel 4, básicamente entre los más ricos. Y lo que podemos ahora hacer es que podemos ver cómo es la vida a estos diversos niveles y cuántas personas viven en cada nivel. Primero tenemos 1.000 millones de personas hoy que viven en el grupo más pobre. Tenemos 3.000 millones de personas que viven en nivel 2, 2.000 millones en nivel 3 y 1.000 millones en nivel 4. Si estudiamos el agua potable, así es como se ve. Para los más pobres, probablemente va a pie a buscar su agua. Nivel 2, probablemente tenga una bicicleta para buscar su agua. Nivel 3 tendrá un grifo, probablemente afuera. Y nivel 4 tiene agua caliente y fría dentro de su propia casa. Podemos estudiar el transporte. Los más pobres van a pie pelado. Próximo nivel, tal vez tenga una bicicleta, tal vez tenga una moto y luego tiene un automóvil en el extremo más rico. Ahora, la cocina de fuego abierto, algún tipo de cocina y luego a tener una cocina adentro de la casa con varios quemadores o varios platos. Y aquí es lo mismo para el alimento. Y el dormir, de dormir en el suelo a tener una cama. De usar los dedos para cepillarse los dientes a tener un cepillo de diente plástico, tener cada uno en la familia y luego tener algún otro tipo de implemento para limpiarse los dientes. Construimos un proyecto que llamamos Dollar Street o calle de dólar y enviamos a fotógrafos a las casas de todo el mundo y estudiamos estos ítems. Vimos cómo dormían, cómo cocinaban y cómo jugaban las personas. Y lo que hicimos aquí está la herramienta. Observe aquí, tiene esta calle en la parte superior que estábamos hablando con los niveles. Las personas a la izquierda son los más pobres, a la derecha son los más ricos y todos los que están entre medio. Aquí están algunas de las familias que visitamos. Es el sitio web. Este sitio web es gratuito. Puede elegir para poder comparar de manera inmediata. Por ejemplo, ¿qué usa para refregar los platos? Y los podemos comparar. ¿Cómo son las personas de diversos países en todos estos ejemplos? Y podemos ver el mundo según los ítems que tienen en la casa. Una de las cosas que es problemático en la imagenología extraordinaria que vemos en los medios, que no vemos nada que es como la cosa común del día a día. Tenemos así estas imágenes extrañas. También tenemos videos de personas haciendo cosas normales. Comenzamos con el lado más rico de la calle y vamos bajando gradualmente y ven todos, están todos cepillándose los dientes usando un cepillo de diente plástico sin importar dónde se encuentran en el mundo. Pero algunos son muy serios al lavarse los dientes. Pero vamos bajando y las personas ahora ya no pueden invertir en un cepillo plástico y empiezan a usar un palo o sus dedos. Y en los materiales de Dollar Street etiquetamos la imagen como esta. Está etiquetada no solamente como su muro, pero también su pasta de diente, porque así es como lo usa. Usa el ingrediente de su muro para lavarse los dientes. Vemos la población de Estados Unidos, una casa por el lado más rico, una familia, los Howards, y podemos ver su casa, y una casa en el lado más pobre de los Estados Unidos, los Hadley, y podemos ver qué tipo de cuchillos y tenedores y tienen qué cuesta vivir a diferentes niveles. Podemos agregar otra familia, los Robinson, y también podemos ver sus implementos y podemos ver el cambio gradual que hay dependiendo del ingreso, el lavaplatos, el living. Podemos hacer lo mismo en China, por supuesto. 3 hogares diferentes, 3 familias, sus casas, su sofá.
y cómo cocinan. Muchas veces decimos que es la cultura china cocinar de tal o cual manera, pero mucho se puede explicar según el ingreso. Ahora lo interesante es cómo empezamos a comparar China y los Estados Unidos. Y observamos dos casas en el lado más rico, los Howards y los Wu. Vean sus habitaciones, sus livings, bastante similares, sofá de cuero y estructura de juego bastante similares. Este me está complicando un poco. Podemos ir al otro extremo, podemos ver Nigeria. Hacemos el zoom, una casa en Nigeria, una casa en China. Se ven bastante diferentes, ¿no? Este es su techo, su sofá. Los granos que usan, su pescado que van a cenar, que van a comer. Y aquí es como cocinan, y aquí muestran que cocinan de manera idéntica, aunque estemos en lugares muy diferentes del mundo. Entonces, estereotipos culturales son una mala manera de explicar cómo viven las personas. El ingreso es mucho más preciso, mucho mejor. Y aquí pueden ver que las imágenes que vemos en los medios están tan alejados de las imágenes que vemos en Dollar Street. Y Dollar Street es gratuito para que cualquier persona lo pueda usar. dollarstreet.org. Y podemos ver qué ocurre con la población mundial en el tiempo. Aquí podemos verlo en 1800. Había 1.000 millones de personas en el mundo. Ahora hay 7.000 millones. Y pensamos que esto es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Pero, según las Naciones Unidas, esto es lo que ha ocurrido. Antes, una familia de dos, un hombre y una mujer, tenía muchos niños, pero la mayoría moría. Entonces, este es el equilibrio antiguo. Ahora tenemos mejores sociedades, más niños sobrevivían y tuvimos un boom enorme en población. Y ahora las familias deciden tener menos hijos y tenemos un nuevo equilibrio. Y esto es lo que espera que ocurra las Naciones Unidas, que la población va a aumentar, pero en realidad va a dejar de crecer. ¿Y cómo es esto posible? ¿Cómo puede aumentar si es que dos adultos tienen dos hijos? No debería aumentar, ¿verdad? Bueno, esta es la explicación. Es el fill-up o el relleno. En esta casa podemos ver las generaciones de las personas. Esto es hoy en día. Tenemos 2.000 millones de niños al fondo, sus padres arriba y las personas mayores subiendo cada vez más. Y en el tiempo vemos que los mayores se mueren. Todos los demás crecen, llegan a ser más viejos y tienen más hijos. Y 50 años más adelante somos 8.000 millones, hagan lo mismo, más niños, son 9.000 millones, se hace lo mismo, nuevos niños, 10.000 millones en 2060. Y 2075 deberíamos seguir aumentando un poquitito más con una población en envejecimiento. Y esto es lo que se espera que ocurra. Y si estudiamos esto, esto creo que tiene que ser mi punto final, pero esta es la distribución de ingresos de las 4 regiones del mundo. Asia es la rosada, la amarilla es Europa, la verde es las Américas y la azul es África. Y pueden ver la línea, es la pobreza absoluta hasta los 30. Pueden ver que mucha de la población estaba en pobreza absoluta o extrema, pero vean cuán rápido estas regiones están mejorando. Pueden ver el cambio, está moviéndose constantemente. Y podemos hacer lo mismo para Chile. Esto es en los años 1800. La mayoría de la población vivía en pobreza extrema. Pero a medida que hacemos play, ven que crece la población, por eso crece la montaña. Pero vea también cómo sale de la pobreza. Y en realidad, ahora hay una porción pequeña restante en la zona de pobreza extrema. Estas son las Américas. Y podemos decir que aquí es como la población de las Américas, cada caja son 100.000 millones, o 100 millones, perdón. No hay 100 millones en nivel 1 ahora. Y así es como se ve para los otros países. En el año 2040, eso es lo que esperamos que ocurra. Básicamente, hay más personas en las Américas y estarán generalmente en nivel 4.
Nadie debe estar en nivel 1 a estas alturas en 2040. Así se verá el mundo en el futuro. Entonces, como entiendo que ya me excedí, aunque les estaba convenciendo que no me iba a exceder de los 15 minutos, pero les animo a los que están al fondo que avancen a la última secuencia donde ven el cerebro. ¿Podemos avanzar al cerebro? Bien, necesitamos un marco para poder entender el mundo. Debemos controlar nuestro cerebro y eso lo hacemos porque el cerebro tiene estos instintos dramáticos que debemos controlar y lo podemos hacer de diversas maneras. Entonces aquí hemos desarrollado algunas reglas básicas. ¿Cómo puede capacitarle o entrenar a su cerebro para poder gestionar esta información en la que se está ahogando? Entonces, este libro que se llama Factfulness, que vamos a lanzar o hemos vuelto a escribir, que se va a lanzar en abril para poder entender al mundo y para poder entrenar a su cerebro para lidiar con esta información. Y una última cosa debe hacerse. En los periódicos deberíamos tener algo que nos alerta, también lo han visto en los cigarros, que dice no fume, el fumar mata. Deberíamos tener el mismo mensaje en los medios que nos recuerde que en realidad interfiere con nuestros cerebros. Debemos recordar que las noticias en realidad hacen que las cosas parezcan ser mucho más alarmantes de lo que realmente son. Pueden ir a Dollar Street, Gapminder, o si quieren hacer alguna pregunta, escríbanos a info@gapminder.org y si no lo han hecho ya, por favor, complete la encuesta. Pueden ir a Gapminder y hacer esta prueba que tenemos que se llama el Gapminder Test y ahí pueden obtener un certificado si es que tiene un puntaje perfecto en las preguntas. Y espero que hayan entendido que el elegir lo mejor de las 3 alternativas será suficiente. Muchas gracias. Agradecemos a Anna Rosling, socióloga, fotógrafa y cofundadora de la Fundación Gapminder. Chile, 12 ciudades, 7 días, 70 horas de transmisión y 130 de las mentes más desafiantes de todo el mundo se unen para imaginar y reflexionar sobre el futuro del planeta. El mayor encuentro de ciencia e innovación de América Latina. Congreso Futuro, ideas para cambiar el mundo, del 15 al 21 de enero. A continuación presentamos al último expositor de esta jornada. Él es Carlos Passarelli, doctor en psicología clínica, quien trabaja en políticas relacionadas a la prevención del SIDA, propiedad intelectual y acceso a medicinas. Actualmente, Carlos es director de la organización UNOSIDA para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Con ustedes, Carlos Passarelli. Buenas tardes. ¿Están preparados y preparadas para un portuñol? Espero que sí. Primero agradecer la invitación que hicieron a UNOSIDA para poder presentar en ese congreso, que es un congreso que a nosotros nos parece muy importante, para hablar justamente de una de las aspiraciones de Naciones Unidas que tiene que ver con el fin de la epidemia de VIH, la epidemia de SIDA, como un problema de salud pública. Hace tiempo que se empezó a hablar del fin de la epidemia de SIDA. Con las nuevas tecnologías de tratamiento, las nuevas oportunidades para las personas que están infectadas con el virus, y con toda la organización y movilización de recursos para la epidemia, hace como que unos 5 o 6 años que la gente empezó a hablar, bueno, tenemos los instrumentos, tenemos las maneras para terminar con ese problema. Y en ese sentido, cuando los países se encontraron en 2015 para discutir los objetivos de desarrollo sostenible, se colocaron algunas metas para los países en el sentido de terminar el SIDA, la epidemia de SIDA, como un problema de salud pública hacia 2030. Entonces,
las metas que llamamos 90-90-90 son las metas de hacer con que 90% de las personas en el mundo puedan conocer su diagnóstico para el VIH y una vez conocido el diagnóstico, 90% puedan acceder a los tratamientos y 90% de las personas que están bajo tratamiento puedan tener la carga viral indetectable de manera sostenible. Pero si miramos hacia atrás, estamos en el Congreso de Futuro, mas es importante mirar atrás para saber lo que pasó. La situación era mucho más compleja. La epidemia surge en los años 80, inicio de los años 80, y inicialmente surge cargada de estigma y discriminación. El cáncer gay, la gente decía, el cáncer rosa, una enfermedad de personas marginales, de homosexuales, de personas que utilizan la droga, de profesionales del sexo, personas que no tenían estatus de ciudadanos. Y los grupos, principalmente las personas afectadas por la enfermedad y sus amigos y sus compañeros, empezaron a se organizar y decir, no podemos nos calar, no podemos nos callar. Tenemos que nos exponer, tenemos que decir nuestras necesidades, porque el silencio es igual a la muerte. No podemos nos callar. Y también tenemos que levantar informaciones, porque quedar en la ignorancia es alimentar el miedo, es alimentar la intolerancia, es alimentar el rechazo. En este momento había un señor que fue el primer director del programa de VIH de la Organización Mundial de Salud, que se llamaba Jonathan Mann. Y este señor, que desgraciadamente ya no vive más entre nosotros, propuso un modelo, un abordaje, donde se definía 3 niveles de vulnerabilidad. Él decía que había el virus y había diferentes maneras de estar vulnerable a este virus. Uno de los niveles era la vulnerabilidad individual, o sea, eso que tiene que ver con el comportamiento, que tiene que ver con la biología. Por ejemplo, hoy se sabe desde siempre que las mujeres tienen una predisposición mayor para la infección por el VIH que los hombres, una predisposición biológica. Las formas de transmisión del virus, por el contacto sexual, el contacto con la sangre, la transfusión de sangre. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el individual. Pero también hay una vulnerabilidad social que tiene que ver con el contexto donde uno está ubicado. Si yo soy homosexual, si yo soy usuario de droga, si yo soy un profesional del sexo, si yo soy un ciudadano normal, si esto existe en algún lugar. Entonces, esta manera de ser, esta manera de estar dentro de la sociedad va a generar mayor o menor vulnerabilidad frente al virus. Pero hay un otro nivel, que es el nivel programático, de la vulnerabilidad programática, que para Jonathan Mann es más importante, que es justamente cómo se organiza la sociedad para responder a un problema de salud pública. Entonces, yo tengo los servicios de salud, o no tengo los servicios de salud. Si yo tengo las políticas públicas implementadas o si yo no tengo las políticas públicas implementadas, eso va a me hacer más o menos vulnerable a la infección por el VIH. Va a me hacer más o menos vulnerable a me enfermar y a morir. Lo que Jonathan Mann traje para el enfrentamiento de la epidemia es la perspectiva de los derechos humanos. No podemos enfrentar el SIDA, y yo diría que no podemos enfrentar ningún tipo de problema social si no tenemos una perspectiva basada en los derechos humanos. Y derechos humanos son la base de la democracia. Y entonces, cuando hablamos de una enfermedad, un problema de salud pública, si queremos encontrar la respuesta,
La respuesta está en la democracia, en la organización social, en que la gente pueda tener acceso a sus derechos, tener acceso a los servicios, tener acceso a la salud, que es un derecho humano. Voy a contaros un poco cómo estamos hoy con el tema de la epidemia. Como les dije antes, establecemos esa meta de terminar con la epidemia hasta 2030 y para eso tenemos que avanzar con el tema de la prevención y del tratamiento. Y en el tema del tratamiento estamos yendo muy bien. Hoy día tenemos más de la mitad de las personas que viven con VIH en el mundo que están bajo tratamiento antirretroviral. Si pensamos que en los años 2000, en el inicio de este siglo, teníamos que solamente como 100.000 personas que estaban bajo tratamiento, y hoy tenemos como algo que 21, 22 millones de personas en tratamiento, avanzamos muy bien con este tema. Pero esto no es para todos. Hoy día tenemos un problema muy serio con los niños y las niñas que viven con VIH, porque el tratamiento para esas personas, para niños y niñas, todavía está mucho más acá de lo que sería el ideal. Específicamente en América Latina, podemos decir que en el tema de tratamiento vamos yendo bien. Entonces, tenemos como que unos 81% de las personas que conocen su diagnóstico. De esas personas, 62% están bajo tratamiento y casi 80% están bajo supresión viral de manera sostenible. Pero hay algunas desigualdades. Por ejemplo, en nivel mundial, y esto también en América Latina se pasa igual, mujeres mueren menos de SIDA que los hombres. Y hay muchas razones para eso. Pero la más principal es porque los hombres todavía, debido a la cultura del machismo, debido a la cultura de no haber un cuidado consigo propio, no buscan los servicios de salud. Y también hay otro problema, que los hombres que están infectados con el VIH, en general, son hombres que pertenecen a grupos sociales que están marginalizados y que no quieren se exponer. Y por eso que no buscan los tratamientos. Y en América Latina tenemos una desigualdad, que yo diría una desigualdad geográfica, y que tiene que ver con las condiciones socioeconómicas de los países. Mientras que Brasil, Chile, Argentina son países que tienen una alta cultura de tratamiento antirretroviral, países como Guatemala o Paraguay tienen una cobertura más baja. Entonces no hay una igualdad en términos de acceso al tratamiento, en términos del suceso del tratamiento en la región. Y un tema que todavía sigue muy importante cada vez más, el tema de la prevención. Hay como que una especie de complacencia con relación a la epidemia de VIH. O sea, a la gente no le importa más el tema de VIH. Salió de la agenda. No se habla más, no es un problema. No conozco a nadie que lo tiene. Y de esa manera las personas empiezan nuevamente a se infectar, sobre todo las personas más jóvenes. Y esto es una realidad acá en Chile, es una realidad en Argentina, en Brasil, en Europa, en los Estados Unidos. Los hombres que tienen sexo con hombres jóvenes están nuevamente se infectando con el VIH de una manera muy preocupante. Y esto tiene que ver con el tema de las poblaciones claves. Y a mí me gusta mucho ese término porque antes había un discurso de victimización con relación a las personas que vivían con VIH. Son las víctimas. Y las personas dijeron, no somos las víctimas. Nosotros tenemos VIH, pero nosotros somos la llave para el problema. Tenemos la llave para el problema, para abrir las puertas para las soluciones. Y los grupos más afectados, la epidemia no atinge a la población de manera igual. Hay grupos que son más vulnerables y si no tenemos una mirada
focalizada en esos grupos, nosotros vamos a nos perder y a no tener un poco las respuestas. Y esto se pasa en América Latina, eso se pasa en África y eso se pasa en Asia, en todo lugar. Las personas, y es lo que decía en el principio, tienen niveles de vulnerabilidad diferentes, entonces hay que crear políticas diferentes para cada grupo específico si queremos lograr el fin de la epidemia. Y un otro punto importante que tiene que ver con nuestra realidad es que la respuesta al VIH es una respuesta que es pagada por los países y por los ciudadanos y ciudadanas de los países. O sea, nosotros no tenemos en nuestra región, como tenemos en África o otras regiones, financiamientos externos para las respuestas del VIH. Tenemos que pagar la cuenta con nuestros propios recursos y esto es un tema que vamos a ver que puede ser un problema en el futuro próximo. Entonces, mirando hacia el futuro, podemos decir que, si miramos para atrás, hicimos bastante. Ampliamos la cobertura de la prevención, del tratamiento, de la atención a las personas con VIH. Hubo una reducción muy significativa de las muertes en función del SIDA. Tenemos más de 20 millones que están bajo tratamiento antirretroviral en todo el mundo. Y se mejoró también un poco, diría bastante, la atención a la salud de manera general. Con el SIDA consiguió mejorar un poco los otros sectores de la salud. Pero podemos hacerlo mejor, podemos hacerlo más. Todavía tenemos una manera de trabajar con el SIDA que, que da mucho más importancia a la medicina, al medicamento, al condón. No estoy diciendo que no son importantes, pero tenemos que tener deberíamos tener un abordaje un poco más sistémica. Los recursos también no empleamos muy bien. A veces creamos folletos y materiales informativos para grupos que les da igual. Entonces sería mucho más importante crear mensajes voltados para las personas que realmente están expuestas al virus. Hay una fragmentación de respuesta. Y en ese sentido, una fragmentación de recursos. Y como yo decía, que los recursos que están invertidos en SIDA aquí en la región son recursos nacionales, hay una competencia muy grande y una pelea muy grande por esos recursos. Y de una cierta manera nosotros no estamos mirando a lo que está haciendo las personas vulnerables, que es la cuestión de la inequidad. Si seguimos viviendo en una sociedad caracterizada por la inequidad, no avanzamos mucho. Entonces, hay que rediscutir la prevención. Y hoy día estamos hablando de prevención combinada. Hay que incentivar a las personas a buscar el diagnóstico, hay que incentivar a las personas a continuar utilizando los condones, los preservativos. Hay que tener una mirada a los grupos específicos, y estoy hablando principalmente de transgéneros y hombres que tienen sexo con hombres. Estamos hablando del caso latinoamericano. Hoy día se habla mucho sobre PrEP, que es un medicamento que se ofrece a las personas que tienen mayor riesgo, y con ese medicamento se evita la transmisión del virus. Y tenemos que tratar las personas que están enfermas, porque esta es una manera de prevenir la transmisión del virus. Hoy día la ciencia nos dice que una persona que está bajo tratamiento no transmite más el virus. Y esto es muy importante, porque tratar a la gente es prevenir que esta infección continúe se propagando. Pero, como decía antes, hay una cuestión de la sostenibilidad financiera de esta respuesta, principalmente en términos de tratamiento. Todavía países como Chile, como Argentina, países de mediano ingreso, están pagando muy caro por sus tratamientos. Porque existe una política, una directriz, digamos así, internacional, de tratados internacionales, que privilegia los sectores productivos
y no privilegia la salud pública. La salud no es un comercio y no podemos más seguir tratando la salud como si fuera una mercancía. Hay que flexibilizar los modelos de investigación y desarrollo para que podamos ter productos más eficaces, productos nuevos y que sean accesibles. Si miramos, por ejemplo, lo que pasa recientemente con el tema de hepatitis C, que una compañía norteamericana inventó un medicamento que cura la hepatitis C, ese medicamento, el tratamiento cuesta $80.000 por tratamiento, por 3 meses, o sea, $1.000 por día. ¿Quién puede pagar eso? Nadie puede pagar eso. Entonces, hay que crear mecanismos, hay que flexibilizar las reglas de propiedad intelectual, las reglas de patentes, para hacer con que la gente pueda tener acceso a las tecnologías nuevas que pueden detener el virus. Y eso solo ocurre porque si hay movilización. La gente tiene que estar movilizada, las personas tienen que estar trabajando juntas, y esto es lo que aprendemos con la historia de la respuesta al VIH a nivel mundial. Hubo organización. Las personas no quedaron sentadas en sus casas lamentando la vida y diciendo, no tengo más perspectivas. No, las personas decidieron enfrentar el capital, enfrentar las industrias farmacéuticas y decir, nosotros queremos vivir, nosotros tenemos el derecho de vivir. Y junto con el tema de derecho, tiene el tema de la no discriminación y de la disminución del estigma que está asociado con las formas de transmisión del virus. Hay que garantizar para la gente, para los grupos que son más vulnerables, sus espacios en la sociedad. Y hay que tener una política de mayor tolerancia con relación a las personas diferentes, las personas que escaparon de la norma, mismo porque la norma es muy relativa. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la participación de Carlos Passarelli, despidiéndolo con este cálido aplauso.